Listo. Bueno, bienvenidos a esta tercera clase de nuestra asignatura de español. Dime que el de atrás era Hugo. Y, eh, y pues esta clase va a tratar, como les mencionaba en la invitación, va a tratar de leer, escribir y comunicación oral, que son pues como las bases del idioma español. O sea, el idioma español, la intención es que yo lo pueda leer, lo pueda escribir y me pueda comunicar verbalmente también a través de él. Entonces vamos a ver cómo esos principios de esos tres componentes que son leer, escribir y hablar. Entonces, pues inicialmente vamos a hablar de leer. Entonces, ahí pues yo les mencionaba, estábamos hablando hace un rato de cuál es la importancia o qué es lo que trae leer. Entonces, leer trae unas ventajas porque si yo lo tomo específicamente con un tema con un componente, una temática tan básica como un diario o como un periódico, pues si yo tengo la posibilidad periódicamente de leer un periódico, voy a darme cuenta que me voy a poder enterar de muchas cosas que pasan en el mundo simplemente con esa lectura, ¿sí? O sea, no necesito leerlo todos los días, pues a no ser que me dedique pues o sea, por ejemplo, los periodistas pues sí les toca todos los días leerse todos los diarios y todas las cosas, pero si yo no me estoy dedicando al periodismo, yo con que una vez al mes lea un diario, pues o sea, eso puede ser benéfico y al final me va a ayudar a entender un poco más de lo que pasa en el mundo, que es el ejercicio pues que hicimos, que seleccioné noticias, básicamente las seleccioné del New York Times, del Washington Post, del País, del Espectador y del Tiempo. La ventaja es que, por ejemplo, periódicos tan importantes como el New York Times o el Washington Post, que es lo mejor en periodismo a nivel mundial, están hoy en día en español. O sea, ya tienen su versión en español y yo puedo ahí leer noticias en español y pues están al acceso en el Internet. Entonces, ahorita pues eso no es nada complicado accesar a un diario. Y como les decía, si tomo ese hábito de leerlo una vez al mes, yo estaría de alguna forma teniendo elementos para entender un poco más lo que está sucediendo en el mundo si, si hago ese ejercicio. Bueno, aquí vamos a ver un poco algunas cosas relacionadas con la lectura. Entonces aquí lo primero que vemos es cuáles son los beneficios. Entonces aquí vemos algunos. Aquí dice que la lectura mejora mejora la concentración, mejora la ortografía y la redacción, entretiene, ejercita el cerebro, reduce el estrés y mejora el ánimo, enriquece el lenguaje, obviamente, te introduce al mundo de fantasía, es una ventana al mundo, desarrolla la creatividad, ayuda a la memoria, incrementa la habilidad de ser empático o me ayuda a entender mejor a las personas, abre preguntas para estimular la reflexión. Entonces, a ver, ¿quién está por acá? Brian, ¿qué dice ahí el proverbio chino? Proverbio chino. El que está ahí en la parte de abajo. Ya. El que está ahí aparte, entre comillas, en la parte de abajo. El que sale entre comillas, abren preguntas para utilizar No, 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 mira, estimular, ¿no? debajo, ya en la parte bien abajo dice, un libro es... Un No, libro. Un libro es un jardín que uno lleva en el bolsillo. en el bolsillo. Proverbio chino. Listo. Un libro es un jardín que uno lleva en el Que uno lleva en el bolsillo. bolsillo.
Entonces es como, o sea, el jardín lo está asemejando pues al placer, a la tranquilidad que puede darse en un jardín. En un jardín bonito, pues uno se siente agradable y eso es una forma de llevar algo muy agradable en el bolsillo. ¿Qué otras cosas han visto ustedes? Pues yo sé que algunos me han dicho que incluso nunca habían leído. O sea, no sé si Karen me pueda decir qué beneficios que no aparezcan acá puede tener el leer, aparte de los que hay acá. Pues eso le ayuda mucho a la inteligencia. Ayuda a la inteligencia. A ver, Olver, con Juan, hijo de Juan, que te tocó leer. ¿Qué beneficios aporta la lectura o qué beneficios te ha aportado lo que has leído? Para mí ha sido muy importante ese libro, da mucha enseñanza del sufrimiento que tuvo este señor Juan. Ok, Juan Gosaín, listo. Entonces enseña, ¿no? Un libro enseña. Ok, John, ya has podido, ¿a ti qué libro te Señor, tocó? Y si has podido leer el libro, Pues no, profesor, no lo he podido leer, pero sí he leído otros libros en otras ocasiones y la verdad la lectura esto ayuda mucho a los pensamientos, a tener la cabeza fresca, mejores ideas, una mejor mejores vida. ideas, excelente. Listo, y Dani, ¿tú has podido, tú tienes libro asignado? Creo que sí, yo te lo asigné ya, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué libro te tocó? Mi tío Jules, como que fue. El tío Jules. ¿Y si lo ha podido leer? No, señor. Ah, bueno. Y entonces, bueno, todavía no tenemos de pronto algún, pero ¿qué beneficios crees que aporta la lectura? O si tú, al igual que yo, has leído últimamente algún libro y tienes algo que te haya aportado. Dani, Dani, No, profe. si has podido, si nos puedes compartir algo que te aporte la lectura, de pronto no en este libro que no ha alcanzado a leer, pero en otros. Pues, profe, conocimiento. Conocimiento. Listo, entonces pues las ventajas son muchas y casi que uno, o sea, a mí una de las cosas que me parece más interesante de lo que ustedes mencionan es la generación de ideas, o sea, se le ocurren a uno muchísimas ideas. Yo he leído muchos libros que pues han cambiado la forma como yo hago las cosas. Recuerdo uno que se llama, que me lo encontré en una feria de libros y se llama Nuevos Emprendedores Sociales. Y yo de ahí, pues, prácticamente lo que trato de hacer siempre tiene componente social. Lo que estamos haciendo aquí en educación tiene un componente social. Lo que yo hago con las empresas tiene componente social. Y eso se lo debo a ese libro porque, pues, me dejó como muy claro el tema que uno debe hacer las cosas no tanto por el dinero que produzcan, sino por el beneficio que le representan a otras personas. Entonces, es como eso yo lo tengo claro que pues me lo aportó en gran medida ese libro. Entonces, son cosas como esas, ¿no? Entonces, aquí pues, aquí es un poco como, como ambicioso porque de hecho sí hay culturas donde el hábito de la lectura existe. Pero entonces, mira, aquí dice, si comienzas solo con un libro por semana, habrás leído hasta 2000 libros en toda tu vida o más. Pues eso sí ya son palabras mayores, ¿no? O sea, yo actualmente estoy leyendo un libro cada 2 meses, cada 2, 3 meses. O sea, en estos momentos estamos en octubre y este año he leído alrededor de cuatro o cinco libros este año. Pero digamos que llegar a estos niveles que plantean acá, pues ya son palabras mayores, hay que tener un hábito, pero no, o sea, pero finalmente sí es posible y hay algunas culturas que lo hacen. Yo ahorita estoy escuchando bastante, digamos,
de los nórdicos o los que viven en la parte norte de Europa. Y ellos pues son destacados por su buena educación, porque son personas muy creativas, porque son personas que piensan en común, prima el beneficio común. Allá estaba escuchando que Islandia va a ser el primer país que va a aprobar la renta básica universal para todos sus habitantes, que es la renta básica universal, o sea que usted trabaje o no trabaje, o simplemente por el hecho de ser ciudadano de un país, usted, de ese país, en ese caso de Islandia, usted tiene un ingreso básico que le permite pagar pues lo que tenga que pagar, su vivienda, su alimentación, sus cosas. Entonces, eso ya lo van a implementar allá, pero eso es una cosa que solo en ese tipo de países, y allá pues una de las características es que de niños, o sea, una persona que estaba escuchando de un viaje que hizo allá, ella decía que usted va a un café, va a un sitio público y siempre va a encontrar sitios donde hay espacios para que los niños lean y se incentiva a que los niños desde pequeñitos lean. Entonces, pues un niño que lee desde pequeñito, pues al final él no le va a ser difícil leer un libro por semana, ¿sí? Pero digamos que lo que yo tengo entendido es que pues, los países que más leen tienen en promedio algo así como 20 libros al año, o sea, estamos hablando de casi más de un libro al mes, 1 o 2 libros al mes, ¿sí? Nosotros en Colombia actualmente el promedio de lectura está en 3.9 libros al año. Eso de alguna forma es bueno, pero eso lo que está demostrando es que la gente que está leyendo, sobre todo la gente joven, o sea, la gente más joven es la que está comenzando a leer, pero no es porque todos en el país estemos leyendo 3.9 libros, no, eso no es cierto. Es que hay un grupo de personas que está comenzando a leer y tiene los hábitos de leer un libro al mes y tiene todo eso, y entonces eso es lo que está haciendo incrementar el nivel de lectura. Entonces, pues, ¿cuál es el llamado? El llamado no es ser tan exigentes como un libro por semana, pero sí por lo menos que pasemos el promedio nacional, ¿sí? Entonces, si nosotros ya leemos, no mentiras, no es exacta, no es 3.9, es creo que 2.9, porque yo estaba haciendo el análisis y entonces la intención es que usted lea al menos 3 libros al año y ya con eso usted va a estar por encima del promedio. 3 libros al año es una vez, o sea, un libro cada, cada 4 meses. Cada 4 meses leer un libro y usted con eso cumpliría el objetivo. Ahorita vamos a hablar un poquito como de los consejos y cosas como el ejercicio que estamos haciendo, que pues es leer un libro, pero todos son libros cortos, no son libros largos. Este pensamiento dice, a ver, ayúdame con Olver. Y desconectar. Bien. Entonces, no sé si ustedes lo han vivido, pero sí es cierto. O sea, yo ahorita estoy adquiriendo el hábito, o sea, yo estoy leyendo o en las mañanas, temprano, o en las noches cuando me voy a dormir. Y yo siento que eso sí relaja. No sé, pues, si alguien haya tenido pues como la oportunidad, pero a mí me ayuda porque pues eso es como un despeje de la mente, como una forma de adentrarse en historias de otros. Nosotros el semestre pasado tuvimos una charla con un escritor y él decía, es una forma, y nos mostró un video de Mario Mendoza. Mario Mendoza es el escritor de Satanás. Satanás es un libro de la historia del asesino del Poseto, o esta persona que llegó y a un restaurante en Bogotá y pues mató a todos los que estaban ahí, pues como de locura. Y la historia él la cuenta
Mario Mendoza en el libro Satanás. Y él dice que, o sea, que lo que hacen los libros es como, o sea, eh, poder recrear y meterse en la vida de otros, ¿no? Y así yo, de alguna forma, pues como mostrábamos allá en la primera figura que vimos de los beneficios, pues yo puedo entender a otras personas, yo puedo, así no lo comparta, pues entender por qué este señor hizo lo que hizo y qué lo llevó pues a hacer ese acto tan demencial, ¿sí? Entonces, es como eso, como, y también entender un poco que somos complejos, no somos ni totalmente buenos ni totalmente malos, sino es una combinación, lo que al finalmente somos cada uno, ¿no? Y pues somos seres complejos en muchas de nuestras características y eso lo podemos eh, encontrar pues en los libros, ¿no? Vamos con este, John. Señor, Léeme este. leer por 30 minutos al día puede ayudarte a vivir más. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo de vida que creo que lo mencioné en alguna otra clase con ustedes, de mi madrina, que mi madrina tiene 102 años. Entonces ella ha podido, o sea, tiene pues unas características de vida bien interesantes porque a pesar de su edad, es muy, muy agradable conversar con ella por o sea, por la cantidad de temas que puede uno hablar con ella. Sus habilidades mentales están al 100%. Y en parte hay dos cosas que ella ha generado como hábito. Una, el leer permanentemente. Siempre hay un libro que ella está olvidando, está leyendo. Y la otra cosa que le gusta hacer son crucigramas. Hace crucigramas cada semana. Entonces, como esas dos cosas eh, que aún hoy en día mantienes, me parece que son una demostración de que esto sí puede ser cierto. El hecho de leer es como entrenar el cerebro, o sea, porque pone a funcionar muchísimo el cerebro y si yo entreno el cerebro, pues al final voy a poder vivir más y mejor. O sea, hoy en día no es tanto vivir más porque yo puedo llegar a ciertas edades, pero si yo llego tendido en una cama, desconectado de la realidad, como de pronto muchas personas de edades avanzadas, pues eso no es bueno, ¿no? Entonces así pues no es tan bueno vivir tanto. Entonces, pues esto es una forma que yo sí creo que esto está comprobado y pues mi madrina es una confirmación con 102 años. Bueno, vamos con esta, Dani. Léeme estos 8 beneficios. 1. Te ayuda a relajarte. 2. Mejora tu concentración y memoria. 3. Mantiene tu cerebro joven. 4. Mejor ortografía y gramática. 5. Mejora tu empatía y inteligencia emocional. 6. Aumenta tu creatividad y pensamiento analítico. 7. Ayuda a conciliar el sueño profundo y reparado. 8. Preparador. Puede ayudarte a vivir más. Listo. 8 beneficios más que están también ahí dentro de lo que ustedes mencionaban, ¿no? Ahora la cuestión es cómo empezar a leer y tener el hábito. O sea, aquí es donde viene el quick. Pues digamos que nosotros lo estamos haciendo un poco como a la fuerza, porque pues estamos viendo la asignatura de español y yo les puse un trabajo relacionado con un libro. Yo de hecho, pues antes lo hacía un poco como que cada uno escogiera el libro, mirara el libro, etcétera. Eh, pero de todos modos yo me daba cuenta que no, o sea, no se generaba de pronto el hábito o no se generaba de formas como se deberían. Entonces, pues esto ha sido un experimento que estamos haciendo desde el semestre pasado,
el semestre con el grupo que estaba haciendo validación, lo hicimos. Y ahora lo estamos haciendo con ustedes, que es, pues, le pedimos a alguien experto en leer y escribir, un escritor, que es fue compañero mío de estudios. Él estudió conmigo en el tecnológico. Hoy en día es ingeniero químico, ingeniero metalúrgico, trabaja con Ecopetrol, pero él tiene como pasión escribir y ya ha publicado, creo que son 3 libros. Y es escritor aquí santanderiano y se mueve ya en el medio de las letras. Y él nos compartió pues como su experiencia, pero una cosa que yo le pedí es, oye, es que yo tengo personas que pues están viendo una asignatura y me gustaría que adquirieran el hábito de leer. Entonces él fue el que me recomendó todos los libros que yo les asigné a ustedes, son recomendados por él. Y él lo que dice es que pues uno debe arrancar no con libros tan extensos, más bien con libros cortos, y con esos libros cortos uno va haciendo pues como el hábito. Entonces ese es el que estamos practicando ahora. De todos modos, aquí vamos a ver unos consejos y vamos a analizarlos un poco. Entonces aquí está uno que pues era parte de lo que yo les mencionaba. Entonces aquí lo primero que dice es que hay que elegir un libro que te motive. Entonces vamos a hablar un poco de las motivaciones. Entonces, Brian, ¿a ti qué temas te motivan o qué te apasiona? O sea, por ejemplo, yo por lo que te he escuchado, a ti te apasiona como el tema de la milicia, ¿no? Desde que antes de irte estabas hablando emocionado de todo este tema de prestar el servicio y yo veo Sí, como que ese tema te apasiona. Eso sí, te apasiona muchísimo y de hecho como que mencionaste que quieres hacer la carrera militar. sí, 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 profe. Entonces, mira, ahí hay cualquier cantidad de libros. Hay uno que te voy a Mm, recomendar, porque Hay pues, uno, bueno, eh, ¿cómo se hay llama? Antier, o sea, habla de la historia de nosotros, ¿no? De nuestros ancestros, ¿Cómo se llama? ¿sí? No, o sea, es una historia muy bonita que empieza o sea, lo que empiezan a contar todo lo de la batalla de Vargas y la batalla de Boyacá. O sea, son cosas muy, usted que se queda como que, uy, qué cosas, ¿no? Que pasan, Sí, o sea, que uno pasaron. en un libro de historia teórico, pues como que lee unas cosas así como muy puntuales, pero ya entrar a mirar los detalles, cómo fue la batalla, Sí, qué fue lo que pasó, cuál fue sí, la estrategia, sí, todo eso, eso es increíble. tenía el Sí, nombre, hay muchas cosas que uno pues ¿y se cómo da se llama cuenta. ese libro? Lo te, como digo, lo vi hace, lo vi lo vi el jueves, señor. Es que lo tenían, o sea, todavía lo tengo anotado ahí en el Ah, bueno. cuaderno. Como es que nos dan clases, a nosotros nos dan Listo. clases de Ah, todo sí, eso. ustedes les dan clase y ahí pues vienen clases. Hay un Ujú. libro que es un bestseller o es digamos como el mejor libro que haya existido, porque es un libro que incluso creo que se escribió 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Se llama El arte de la guerra de Chun Tzu. Es un libro gordote, pero él lo Déjame, que madre. habla ahí es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para en una guerra triunfar? O sea, o en un enfrentamiento. Y habla de distintos tópicos y bueno, son Chun como Tzu. 11 cosas, 11 capítulos y bueno, él lo describe así. Yo incluso hace poco lo escuché porque una cosa que me gusta pues es también escuchar. Entonces, esa es otra estrategia. Entonces, eh, aunque diferente y pues la intención es que de todo modo sí exista el tema de leer, pero yo como soy consciente que no tengo todo el tiempo para leer que quisiera, entonces utilizo esa estrategia de los audiolibros para cuando me estoy bañando, cuando estoy lavando los platos o cuando estoy haciendo alguna tarea del hogar, que hoy en Sí, día pues nos toca a todos hacer de eso. Entonces, claro. yo cojo, escuché el libro de Chun Tzu por audiolibro y me pareció increíble. O sea, porque alguien que 3.000 o 4.000 años antes de Cristo se haya puesto a escribir de estrategias de guerra y haya dejado ese texto, pues buenísimo. Y es un libro que de pronto, por ejemplo, particularmente a ti que te gusta la milicia y que quieres seguir la carrera militar, te puede servir. Vamos con Karen. Karen, ¿qué te motiva a ti?
Pues así que me motive lo del terror, la oscuridad. Sí, tú habías dicho, terror y oscuridad. Entonces, ahí está Hit, ¿no? Hit de Stephen King, o La Cosa, o lo que se conoce como, pues, de Hit, hay película parte uno y parte 2 que ya, pues, está en cine. Yo la verdad no lo he leído, pero eh, Stephen King, que es el autor, es un maestro del terror. Y el libro también es gordote y, pues todo lo que diga Stephen King en terror es bueno. Ese es un referente que yo tengo en cuanto a terror. Eh, Pueden haber otros, bueno, yo recuerdo haber leído algunos. Antes en mi casa eran afiliados a círculo, o sea, donde yo me crié eran afiliados al círculo de lectores. Entonces ahí llegaban libros y había muchos que me acuerdo que eran de terror y yo leí pues uno que otro que llegaba ahí, entonces pues yo aprovechaba y también los leía. Entonces, sí, ahí hay bastante literatura en el tema de terror y buena literatura. Creo que incluso uno de los que hay ahí, hay uno creo que se llama La Casa Embrujada, que no sé a quién le tocó, pero también hay como temas ahí de terror en los que yo asigné a ustedes. Olver, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? La vigilancia. La Yo ya, vigilancia. la vigilancia, yo ya pagué el servicio militar, ya pasé por eso y lo que me apasiona a mí es la vigilancia y siempre por internet he estudiado es eso, incluyendo ya a varios compañeros, les he enseñado y les he explicado de lo mismo. Qué bueno, Olver. Bueno, ahí también puede haber, como, yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar o sea, yo trabajé con una universidad y pues trabajé 8 años con la universidad, entonces pues uno se comienza a relacionar pues con distintas personas que trabajan en el entorno, porque además yo me acuerdo que yo a veces salía tarde de la universidad, del trabajo de la universidad, entonces a veces me encontraba con personas pues de distintas labores y pues hablaba con ellos y hablaba de sus cosas, ¿no? Entonces recuerdo un guardaespaldas del dueño de la universidad que él hablaba con pasión pues de ese tema de la vigilancia, o sea, hablaba con muchísima pasión. Y yo me di cuenta que eso es, o sea, que en lo que a ti te guste, si tú con pasión lo hablas y lo transmites, tú vas a destacar y al final van a aparecer oportunidades. Entonces él hablaba de cómo, o sea, cómo eso le apasionaba tanto que pues, llegó a ser la persona de confianza de este dueño de la universidad y cómo pues él tomaba con demasiado profesionalismo el tema, ¿no? Entonces, a mí pues me llamó mucho la atención cuando pude hablar con él y ahí pues digamos que hay libros de estrategia, ¿no? Estrategia hoy en día pues la vigilancia tiene mucho que ver también con, o sea, con todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? O sea, con las herramientas digitales. Entonces ahí hay cosas que tú puedes comenzar a leer y que basado en que te apasiona el tema de la vigilancia, tú comiences a leer sobre ese tema y cosas que se hacen a nivel mundial, estrategias que se utilizan, eh, mm, arquitectura que se comienza a manejar a través de pues, brindar seguridad y ese tipo de cosas. Entonces, ahí puedes encontrar también material, Oliver, y por ahí entonces tendrías que buscar la motivación también de encontrar libros para que encuentres el placer de leer. John, Señor, ¿qué te apasiona a ti? la medicina, profesor. La medicina, bueno, ahí hay también pues historias, ¿no? Historias, pues yo puedo leer pues historias, puedo leer sobre, hay una que
creo que está en libro y también es película con un muy buen actor que no recuerdo cómo se llama, pero es Manos que curan, que es la historia de una persona de color que prácticamente pues tenía todas las condiciones para hacer, o sea, para no progresar en la vida. Y llegó a ser el primer cirujano que dividió 2 siameses. Fue la operación de cerebro más complicada que hay es que pues los siameses están unidos por distintas partes, pero a él le tocó, o sea, él hizo una cirugía cerebral para separar el cerebro de 2 siameses. Entonces, la historia es un poco cómo llega él a llegar a ser pues ese gran neurocirujano, que pues dentro de lo que tiene que ver con las cirugías de las más delicadas son las del cerebro. O sea, por encima de eso no creo que haya cirugía más complicada. Y pues pues, o sea, su historia estaba para que eso no se diera, pero cómo fue dándose, y creo que también está en libro. Entonces te recomiendo ese, y así historias relacionadas con la medicina, ¿no? Patarro, yo creo que ha escrito también libros de su desarrollo de vacunas y eso. Entonces, como historias que te motiven a seguir caminando en esa área de la medicina. Y claro, la intención es que pues tú incentives la lectura y ojalá entonces tan pronto terminemos este proceso, John, sigamos al siguiente nivel de estudio y entres a alguna carrera relacionada con salud. Terminamos con Dani. Bueno, John, ¿ibas a decir algo? Pues sí, yo la otra vez leí más de la mitad de un libro que, o sea, la verdad no recuerdo el nombre, pero era sobre la anatomía y todas sus funciones y todo eso, y la vida de una señora explicándolas, pero no, ni idea del nombre, no me acuerdo. Ah, bueno, pero sí, sí ves que ahí entonces, como te apasiona el tema de la medicina, pues ahí pasa a un segundo plano. O sea, por eso mismo eso generas la lectura y entonces ahí viene que tú generas primero por esa vía y después aparecerán pues más libros y comenzarás a crear el hábito. Que aquí estamos hablando de cómo crear ese hábito, ¿no? Entonces, bueno, Sí. chévere. Y sí, claro, o sea, el entender cómo funciona el organismo humano en un libro que lo describa, buenísimo. Sí, hay libros de anatomía, de fisiología, de todos los, pues, cómo funcionamos como organismo humano, y hay libros que pueden llegar a ser bastante apasionantes en esa vía. Entonces, pues, por esa vía, dale derecho que ahí vas a encontrar el camino. Y Dani, ¿qué te apasiona, Dani? Dani, No Dani, sé, profe. ¿qué le apasiona a usted, amigo? Mm, no sé, profe. Toca buscarla algo que le apasione, amigo, para que puede ser los deportes. En deportes también hay muchas cosas que yo puedo leer y por ahí me puedo enganchar. La mecánica, si quiero, pues si me gusta la mecánica, pues puedo leer de Ferrari, cómo construyó su empresa. Eh, o sea, yo puedo buscar el tema que sea, y la intención es que pueda encontrar libros que me conecten con esa motivación y al final generar el hábito de lectura. ¿Listo? Dani. ¿El ciclismo también? Bueno, Profe, esto, el deporte. el deporte, claro, listo. Entonces, ahí hay libros de historias de deportistas. Eh, a mí hay uno o sea, pues, de los deportistas que yo más admiro, eh, admiro porque a pesar de que ya no es vigente, ya no practica el deporte, lo he admirado siempre, es Jordan, Michael Jordan. Hace poco vi que, pues, o sea, Nike diseñó toda una estrategia que son los Air Jordan o las botas Air Jordan para jugar básquet o los zapatos de jugar básquet,
y eso dio para casi 20 años, o sea, sacando modelos cada año para que Nike sacara los zapatos ideales para este jugador de básquet, y lo diseñaron de la mano con él. Yo vi un programa donde hablaba el que diseñó los zapatos, o sea, el que diseñaba esos zapatos, y qué tenía en cuenta y cómo los hacía, y bueno, toda la cosa chéverísima. Y hay varios libros de la historia de Jordan, porque Jordan es un ejemplo, o sea, es un ejemplo deportista en el sentido de que pues él hacía cosas que nadie podía hacer, o sea, por ejemplo, sostenidos de, no sé, de X cantidad de segundos que nadie en el mundo podía hacer, tornillos que pues eso eran casi de 180 grados, o sea, él estaba en una posición y giraba 180 con el balón y hacía un sostenido, o sea, cosas que pues estaban como ya, eran como de otro planeta, sí, o sea, ya no eran normales. Pero entonces ya cuando uno comienza a revisar es que él se quedaba, o sea, pasaba el entrenamiento, o sea, normalmente un entrenamiento puede ir unas 4 horas, después de las 4 horas él se quedaba entrenando solo. Por ejemplo, él decía que la forma que él utilizó para los saltos y para los sostenidos es que él se sumergía en una piscina más o menos de unos 4 metros y practicaba el salto en el fondo. O sea, saltar sobre agua, pues es saltar con mucho más resistencia que la del aire. Entonces él hacía saltos en el agua, en el fondo de la piscina, y eso le generó, pues, que cuando le iba a jugar esa vaina era, pues, ya un paseo. Entonces, Dani, busca historias de Jordan y verás que vas a encontrar eh, pasión en ese tema del deporte, o otros deportistas también, ¿no? También está Rocky Bryant. ¿Quién? Rocky Bryant. Kobe. No, Robbie Bryant. Es un basquetbolista también. Murió no hace mucho. Así, Bryant, el que jugaba en los Lakers. Kobe Bryant. Pero, espérate un momento, ¿cómo es el apellido? Sí, sí. Voy a buscarlo Sí, acá. sí. Se escribe Q-O-B-R-I-A-N-T. Bryant. Es un... Admiro a ese hombre. O sea, al juego del básquet admiro a él. A ver si aparece. A ver si está por acá. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant, este muchacho. Sí. Sí, él jugó con los Lakers, jugadorazo. Uh-huh. Y, y ellos, pues, este fue como uno de los herederos después de Jordan, ¿no? O sea, después de Jordan vino él como figura. Como suplente, sí. Sí. Sí, pero yo escuché, o sea, lo que escuché, a mí me gusta mucho el deporte también, y alcancé a escuchar un poquito de la historia de él, venía desde abajo, ¿no? Como vienen casi la mayoría de deportes. Sí, o sea, muchos deportistas, o sea, es que es un tema para destacar es esfuerzo, ¿no? No es gratis, es una cuestión de dedicación. Yo, por ejemplo, ahorita estoy admirado y me llama muchísimo la atención, y escuché hace poco una entrevista de la historia de como el tema, la vida de James. ¿Por qué? Porque después del Mundial del 2014 prácticamente entró como por un tubo al Real Madrid, pero no la llevaba fácil, y ahorita está otra vez conectado y enchufado, ¿no? Uf. Pero ha sido una cuestión... Es una máquina en el Everton. Sí, ha sido una cuestión de que a pesar de que él no jugaba, o sea, nosotros no lo vimos jugar y todo el mundo estaba como preocupado, pero él a pesar de eso no perdió su esencia, siguió entrenando, siguió practicando, siguió su rutina,
y al final eso lo tiene hoy donde está, o sea, eso no es gratis, o sea, eso no es que Sí, es aparecido. Entonces, pues a pesar de, me imagino, desde todas esas vicisitudes que tuvo en los equipos anteriores después del Mundial, porque básicamente fue pues rutilante, pues después del Mundial que pues desembolsaron lo que, o sea, lo que él pidiera lo desembolsaban después del Mundial del 2014 y pues se lo llevó el Real Madrid, pero no ha sido una historia fácil esos años y ahora volverse a conectar. Entonces, pues eso es maravilloso y eso demuestra que pues todo es posible en la medida que yo mantenga la disciplina, mantenga mis hábitos. Entonces, pues chéverísimo, chéverísimo y pues no sé, a alguien se le ocurrirá escribir de eso muy seguramente. sí. Bueno, vamos con con otra estrategia para el hábito de la lectura. Aquí está esta que define cuándo vas a disfrutar de tu libro. Eso es muy importante, o sea, en qué momento lo vas a hacer. Yo estoy como en esta parte, estoy definiendo los tiempos. Para mí a veces me toca madrugar y cosas de trabajo. O sea, por ejemplo, hoy estaremos terminando por ahí en una media hora y pues termina un poco cansado uno y pues le provoca a uno decir uno de una vez a la cama. Entonces, pues hay que buscar la forma, pero lo que se dice es que hay que tratar de que sea siempre al mismo tiempo. O sea, si es al mediodía, es al mediodía, si es al inicio de la mañana, al inicio de la mañana, si es antes de acostarse, antes de acostarse. Entonces, yo me acuerdo que mi amigo el escritor, él mencionaba que el hábito que él tenía ya y que lo había generado era antes de dormir, leía 10 páginas. Entonces, siempre antes de dormir, pues no, si era la 1 de la mañana, las 2 de la mañana o X, y ya tenía el hábito. Entonces, pues llegar como a ese nivel, pues chévere, porque entonces uno ya se habitúa. Dedícale el tiempo que tú puedas. Esto es importante y en esto pues a mí me tocó trabajar porque yo era los que si un libro me gustaba, yo podía, por ejemplo, llegaba y compraba el libro hoy y si lo comenzaba a leer esta noche y si había que pasar derecho, pasaba derecho y si el otro día me tocaba seguir leyendo, seguía leyendo, o como un tema, como una cuestión así, ¿no? Que tenía que ser devorármelo pues para sentir que estaba aprovechando el libro al máximo. Hoy en día yo entiendo que pues ya no puedo tener esos tiempos porque pues hay que producir, hay que trabajar. Entonces decir que yo un día total me le voy a dedicar a un libro, pues eso sería falso. Entonces, la cuestión es que yo entienda que hay unos tiempos que tengo disponibles, pero estoy en ese proceso. Entonces, la intención es que uno establezca, bueno, puedo 20 minutos al día, pues listo, puedo 20 minutos al día, eso es lo máximo y eso es lo que le voy a dedicar y no hay problema. O sea, o son 5 minutos, en el caso, por ejemplo, de Brian, que está con el tema de milicia y tiene clases, tiene levantada con la trompeta a las 4 y toda la cosa. Entonces, pues de pronto no habrá mucho tiempo, pero bueno, o sea, te dice, no, 5 minutos y listo, voy a hacer esos 5 minutos de lectura y es el tiempo que puedes, pero la cuestión es generar el hábito con tiempo. Igual que con el tema del deporte, ¿no? Eh, Aquí dice un cuarto, escribe el plan y crea un recordatorio. Entonces, la cuestión es que digas, bueno, en cuánto tiempo, o sea, te pongas como una meta, ¿no? Eso es una cosa que a mí también me ha costado. O sea, tengo un libro digital. Lo que pasa es que el libro es bastante extenso, son como 600 hojas y, y llegó un momento en que se estancó, o sea, me estanqué en la lectura del libro. Pero eso es porque yo no, de todos modos, como que no planifiqué y pues comencé a abordar de pronto otras lecturas y eso quedó en un segundo plano. Es un libro muy bueno en el tema, en la temática empresarial que pues a mí me apasiona mucho las empresas y crear empresas y bueno, todo este tema, todo lo relacionado con emprendimiento y administración me gusta muchísimo y el libro es muy bueno, se llama Principios, es escrito por un americano que se llama Ray Dalio. El libro es buenísimo, 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 porque él dice, una empresa se construye primero uno como, o sea, primero tengo que construirme yo como persona y después tengo que ayudar a construir en otros, o sea, en otros
casi que una filosofía de trabajo. Entonces, la cuestión es que primero me construyo yo como persona y mis principios y después construyo los principios de mi empresa y la forma como la gente va a conectar con esos principios. Entonces, el libro es muy apasionante, pero la verdad me ha faltado eso que dice ahí, escribir el plan y crear el recordatorio y decir, oye, tengo que leer el libro de Dalio. Entonces, eso creo que es un punto que me ha faltado y que pues me ayudaría personalmente pues en el tema de crear el hábito. Y la otra es, lleva un seguimiento de los libros leídos. Esto es como que yo, o sea, hay una satisfacción que hay cuando tú terminas de leer un libro. Eso es una satisfacción importante que uno se, o sea, que uno diga, fui capaz de leerlo. Por eso digamos que este ejercicio que nosotros estamos haciendo, que son libros cortos, háganlo, háganlo porque al final usted se va a sentir satisfecho y dice, yo fui capaz de leer el libro, listo, fui capaz de leerlo. No sé, a algunos les tocó incluso libros de 4 hojas, que no es muy complicado, pero fui capaz de leerlo. Pronto otros, el de Ilona sí tiene como unas 60 hojas, creo que es de los más largos que asigné, pero digamos que la intención es decir, fui capaz. ¿Cuántas hojas tienes, Brian? Tiene, uy, no, eso tiene, voy largo. Sí, pero tampoco es muy largo, o sea, no, comparado a que estoy leyendo de 600, no es tan largo, amigo. No, 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 pero sí tiene Entonces, sus, sí, tiene pero 82 páginas. 62, sí, pero creo que es el 82, 82. 82. Bueno, Mm. eh, Sacándole como 5 de ahí de primero de buenas de lecturas. la portada y bueno, toda la cosa. Eso, sí, sí. Pongámosle, Pero es eso, o sea, yo creo que ahí es importante uno darse el gusto de terminar de leer un libro. O sea, yo escogí este libro y lo terminé de leer. Para mí eso es importante, por eso tengo, digamos, como esto metido en la cabeza de ese libro que tengo pendiente y tendré que buscar la estrategia, como decía el punto anterior, para lograrlo porque quiero tener esa satisfacción. ¿Sí? Bueno, aquí vamos con, a ver, ¿quién? Contigo, Brian. Tips para generar el hábito de leer. Entonces, leámoslos y ya ahí cerramos. tips para tener el hábito de leer. Sí, sí, ese es, el título dice eso. Entonces, ahí están los chulitos. Entonces, léeme los 6 chulitos. Haz de tu tiempo de lectura o un momento agradable. Aleja cualquier distracción mientras lees. Es válido cambiar de libro si es aburrido o no te gusta. No te preocupes por la velocidad de la lectura. Comparte la experiencia con tus amigos y familia. Lleva tu libro contigo para aprovechar el tiempo. Listo. Entonces, tips para que ustedes generen el hábito. Esto es, eh, digamos que lo que yo les pueda transmitir a ustedes en este plan de formación que estamos haciendo y que estamos generando los registros digitales y que ustedes después los pueden acceder y toda la cosa. Lo que yo les puedo aportar es mínimo comparado a lo que les puede aportar un libro. O sea, el libro les aporta el 100 y yo les aportaré por ahí el 0.0001. Porque en realidad o sea, si yo logro con esto que estamos haciendo que ustedes superen el promedio anual de lectura, yo me daría por satisfecho. Yo diría, listo, cumplí la misión de formación de este grupo de personas en este grupo de validación. Si logramos eso. Profe, una pregunta. Falta mucho para que finalice la clase, es que el internet me está fallando demasiado. Bueno, tenemos, yo creo que unos 20 minutos más. ¿Qué horas tienes? Las 9:15. 9:15. Sí, yo diría que vamos por unos 20 minutos más y ahí paramos, ¿vale? Listo, sí, señor. Bueno,
Bueno, este último tip que dice, lleva tu libro contigo para aprovechar el tiempo, a mí me ha servido esa estrategia. Ya ahorita casi no hago tantas diligencias porque ahorita todo es digital, ¿no? Ahorita los pagos de servicios y todas las cosas, y muchas cosas ya se hacen digitalmente, pero en su momento cuando tenía que hacer colas, yo me llevaba el librito y haciendo colas he leído yo creo que por ahí unos 20 libros, yo creo. Haciendo colas en cualquier cosa, en un banco, en cualquier trámite que uno tenga que hacer, en el seguro social, en la seguridad social o en la EPS, bueno, en cualquiera de esos trámites uno puede tener como estrategia y seguro que sí, alcanza uno a leer libros con esa estrategia y aprovecha el tiempo. Bueno, aquí aparece por último razones. Esta es chévere, puedes viajar desde tu sofá, puedo conocer otras regiones, ¿no? Puedes convertirte en un héroe, le ayuda a uno como a pensar que muchas cosas son posibles, puedes aprender otros idiomas también leyendo, puedes experimentar todo tipo de emociones, o sea, que ahí viene lo de la inteligencia emocional, ¿no? Viene lo de la inteligencia emocional. Bueno, eh, bueno, ante esto que me comentaba John, vamos entonces a dejar aquí por hoy para que lo tengamos. La verdad hoy pues arranqué un poquito más tarde de lo de presupuestado porque pues precisamente antes de la clase estaba preparando el material y toda la cosa lo que íbamos a tratar. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, vamos a dejar aquí para que pues en la siguiente clase vemos el escribir y el hablar, ¿sí? Que serían los otros dos componentes del español. La cuestión es, como les decía, todo esto desemboca o sea, estos minutos los voy a dedicar a ahondar un poquito en el trabajo que se les asignó, o sea, que asignamos. Que es, tienen un libro base, el libro base tienen que generar un resumen, que la intención de un resumen es, como les decía, qué es lo que el autor me quiere transmitir o qué es lo que el autor está expresando en el libro, así yo no esté de acuerdo con lo que él está diciendo o está expresando en el libro o con las ideas que se están transmitiendo. El resumen tiene que ser fiel reflejo de lo que el autor quiso transmitir con el libro. El segundo ejercicio, que es hacer un ensayo, ya ahí sí yo puedo expresar lo que yo pienso. Entonces un ensayo tiene las características que debe tener un título y puede ser cosas que me surgieron, o sea, ya ahí puedo dejar volar mi imaginación, ya ahí yo me puedo incluso tratar temas que no tengan nada o tratar una temática totalmente diferente al libro, pero que se deriva del libro, ¿sí? Entonces yo les mencionaba, por ejemplo, el caso de un libro como Mi lucha de Hitler. Pues Mi lucha de Hitler, lo que él expresa ahí es la pureza de la raza aria, ¿no? Y pues todo lo que fue la base del nazismo y el partido político que él creó y la base con la que él motivó, o sea, pues él era un orador pues increíble, ¿no? Porque pues, o sea, era prácticamente un semidios para los alemanes en su momento. Ellos acaban de salir de una guerra, tenían depresión económica, tenían muchas dificultades económicas y aparece este señor y dice pues que ellos son lo mejor del mundo, que ellos son únicos y creó todo pues un sistema a través del Partido Nacionalista o el nazismo. Entonces, si yo leo ese libro, pues eso fue lo que quiso expresar él. Yo no estoy para nada de acuerdo con esas ideas. De hecho, ahorita están resurgiendo.
en Europa se está volviendo a hablar de nacionalismo, de atacar y de que pues ningún extranjero debe estar en un país europeo porque pues le está quitando oportunidades a los nacionales y bueno, entonces hay todo un resurgimiento como de esas ideas nuevamente. Entonces yo puedo escribir algo que hable sobre, o sea, mi ensayo puede ser no sobre lo que transmitió él, sino sobre otra idea. O sea, yo puedo transmitir, o sea, mi ensayo se puede tratar, por ejemplo, eh, de puede ser sobre, a ver, yo pudiera titular un ensayo, mmm, la importancia de la inclusión. Y ahí puedo hablar de la inclusión desde el punto de vista de las personas discapacitadas, de las personas que tienen otra orientación sexual, de muchas cosas que son inclusión. Y lo derivé de la lectura de el libro de Mi lucha de Hitler, pero no tiene nada que ver con eso. Y lo titulo así, o sea, ¿por qué debemos incluir, o sea, por qué debemos tratar de incluir a personas? O sea, un proceso de inclusión es incluso sentarme a hablar con personas que piensen totalmente distinto a mí. Eso es un proceso de inclusión. Entonces, digamos que mi ensayo puede tratarse sobre eso y está derivado del libro. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que ustedes pueden escribir ya sobre el libro que se les asignó y relacionarlo con alguna cosa totalmente distinta a lo que el libro transmite, pero que de alguna forma ustedes tomaron alguna idea del libro y la van a utilizar para hacer su ensayo. Y el ensayo pues también se deriva del discurso. El ensayo normalmente lo que tiene es un título, debe tener un título atractivo, debe tener una introducción que motive a que yo lea. Ahí vamos a ver algunos tópicos para escribir y para motivar en la escritura. O sea, que lo que uno escriba motive a otros. Eso lo hablamos entonces en la siguiente clase. Eh, ahí aparece el tema de, de la escritura. O sea, digamos que la motivación para que otros lo lean a uno. Es como, o sea, motivar para que otro me lea. ¿Sí? Eso es lo que uno busca como en el ensayo. Entonces, al principio tiene que ser muy motivante, después yo tengo que desarrollar una idea y al final tengo que generar unas conclusiones. Eso es como a grandes rasgos y de esa misma forma se manifiesta el discurso y en el discurso ya yo puedo utilizar distintos mecanismos de discurso, puedo utilizar las anécdotas, puedo utilizar la motivación, puedo utilizar, y yo puedo tener, yo digamos que una forma de entrenar los discursos es en los grados. Yo me acuerdo que desde prácticamente como el año, no sé, por ahí como 90 o sea, perdón, en el 2012 fundó Fundetec, por ahí a partir del año 2005, creo que yo en muchas graduaciones hablé y yo preparaba los discursos y al final yo lo que hacía era, cogía como palabras claves y cogía algo que estuviera pasando en el momento y sobre eso hablaba. Entonces, esas son formas, estrategias, ¿no? No necesariamente yo tengo que escribir el discurso completo y leerlo, sino yo puedo coger una o dos, tres palabras claves y sobre eso hablar y tratar algún tema alguna temática de actualidad y con eso engancho a la gente a la idea que yo quiero transmitir. Pero lo importante sí es que yo tenga claro qué es lo que voy a transmitir. Eso sí es muy importante en un discurso, sobre qué quiero transmitir o qué idea quiero transmitir. Entonces ahí ya les comenté, el libro, el resumen y el ensayo son por escrito y el discurso es ante una cámara de video por celular. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna inquietud, Brian? Ah, ya no tenemos, está John todavía, no, ya John salió. Cuéntame, bro.
Brian, No tengo ni... ¿alguna inquietud? No, ninguna. Ok. Karen, ¿alguna inquietud? No, profe, así está bien. Olver No, profesor. y Dani. Dani, ¿alguna inquietud? No, profe. Listo, entonces, muchachos, pues a trabajar leyendo, a trabajar escribiendo, y esa es la intención. Entonces, voy a parar aquí la grabación.